Este es el Salmo 46, un canto de confianza, un refugio para el alma en medio de la tormenta, un recordatorio eterno de que aun cuando todo se tambalea, Dios sigue siendo nuestro amparo y nuestra fortaleza. Estas palabras fueron escritas para quienes se sienten cansados, para quienes atraviesan noches oscuras, para quienes necesitan recordar que no están solos. Si hoy estás escuchando esto, no es casualidad. El Señor quiere hablarte. Él quiere recordarte que su poder no se debilita ante tus problemas, que su amor no se apaga en tus crisis y que su presencia es el refugio donde tu corazón encuentra descanso. Antes de continuar, escribe en los comentarios una frase de fe, algo que salga de tu alma como: Dios, en ti confío incluso cuando no entiendo el camino. Al escribir esa frase, dejas una constancia ante Dios de tu fe y tu confianza. Es un pequeño acto que puede abrir grandes puertas en tu vida. Dale a like y suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes llenos de paz y esperanza, porque este salmo es un refugio para el espíritu. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esas palabras son un escudo. Son la promesa de que, aun cuando el suelo tiembla bajo tus pies, hay una roca firme que no se mueve: el amor de Dios. A veces, la vida nos sacude con pruebas que parecen demasiado grandes, con pérdidas que duelen, con silencios que confunden. Pero incluso ahí, Dios está. No lo busques solo en los milagros visibles, búscalo también en tu respiración, en ese suspiro que te sostiene cuando ya no tienes fuerzas, en ese pensamiento que te dice que aún puedes seguir. Él no siempre calma la tormenta, pero siempre calma al que la enfrenta. El miedo, muchas veces, nos hace olvidar que Dios no es solo espectador, sino refugio. No es un juez distante, sino un padre que se inclina para protegerte. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Qué poderoso es recordar eso. No temeremos, porque el alma que confía no se derrumba, incluso cuando todo a su alrededor parece caerse. Hay algo en tu interior que permanece firme cuando crees en Él, una fuerza que no viene de ti, sino de su espíritu que te habita. Cuando el caos parece dominar, cuando las noticias te llenan de ansiedad y las circunstancias parecen fuera de control, este salmo te recuerda que hay un lugar seguro, un santuario invisible donde el alma puede descansar. Ese lugar no es físico, está dentro de ti. Es el espacio donde te encuentras con Dios. Ahí no llega el ruido, ni el miedo, ni la desesperanza. Solo su voz que dice: estoy contigo, no tengas miedo. Y esas palabras, cuando las escuchas en lo profundo, cambian todo. No porque desaparezcan los problemas, sino porque dejas de sentirte solo frente a ellos. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Ese río no es de agua, sino de presencia. Es la paz que fluye en medio del caos, el consuelo que llega cuando el mundo no ofrece respuestas. Es el amor que te inunda cuando piensas que ya no puedes más. Dios está en medio de esa ciudad, está en medio de ti, y por eso no caerás. Puede que tiemble la tierra, puede que los montes se desplomen, pero tú permanecerás porque Él te sostiene, no con palabras vacías, sino con su espíritu que habita en ti. Cuando te sientas al borde de tus fuerzas, cuando el miedo parezca ganar, repite en tu interior: Dios es mi amparo y mi fortaleza. No hay declaración más poderosa, porque al pronunciarla, el alma recuerda quién tiene el control. No tú, no las circunstancias, no el destino, sino el Creador del cielo y de la tierra. Él que separó las aguas, Él que hace cesar las guerras,
Él que levanta al que cae, ese mismo Dios es quien hoy te protege. Y cuando lo sabes, el miedo retrocede, la mente se aquieta y el corazón descansa. Este salmo no promete que no habrá tempestades, promete que no enfrentarás ninguna solo, porque el que habita en Dios nunca está desamparado. Su presencia es más fuerte que la tormenta, más constante que el viento, más fiel que el amanecer. Si el mundo se derrumba, si las montañas caen al mar, si las olas rugen con furia, aún así no temas. Dios sigue siendo tu refugio. Y el refugio no se mueve, no se debilita, no desaparece, es eterno. A veces Dios no cambia tus circunstancias, cambia tu corazón. Te enseña a tener paz incluso en medio del dolor. Te muestra que la verdadera fortaleza no es la ausencia de miedo, sino la certeza de que no estás solo, que puedes llorar y aún así confiar, dudar y aún así creer, caer y aún así levantarte, porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando sientes que ya no puedes más, ahí es cuando su fuerza comienza a manifestarse. El Salmo 46 nos enseña a respirar en medio del caos, a encontrar calma en la tormenta, a recordar que el universo no está fuera de control. Dios sigue reinando. Él no perdió el rumbo, no dejó de mirar, no se olvidó de ti. Incluso cuando no lo sientes, Él está trabajando. Su silencio no es ausencia, es propósito. Y en ese silencio, el alma aprende a confiar de verdad. Porque la fe no consiste en entender, sino en descansar. Así que si hoy te sientes cansado, si la vida te pesa, si no ves salida, haz de este salmo tu oración. Cierra los ojos, respira y di: Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Deja que esas palabras entren en ti como un bálsamo. Deja que sanen lo que el miedo rompió, que calmen lo que la ansiedad agitó, que reparen lo que el dolor dañó. Porque mientras repites esas palabras, el cielo se acerca, el alma se calma y el corazón encuentra refugio. Cuando el alma confía en Dios, nada la perturba. Aunque las montañas se muevan, aunque el cielo parezca cerrado, aunque los vientos rugan con furia, el corazón que se refugia en el Señor permanece en calma. Esa calma no nace del control de las circunstancias, sino del abandono total en las manos del Creador. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Qué poderosa invitación. Detener la mente, soltar las armas, dejar de luchar con tus propias fuerzas y permitir que sea Él quien pelee por ti. Porque mientras tú te desgastas intentando entender, Dios ya está obrando a tu favor en silencio. A veces el alma necesita recordar que la fe no siempre se siente, pero siempre sostiene. No es una emoción, es una certeza. No es un impulso, es una decisión diaria. La de confiar incluso cuando no ves resultados. En los momentos de prueba, la fe se convierte en un escudo invisible. No te libra del fuego, pero te protege en medio de las llamas. No apaga la tormenta, pero te enseña a caminar sobre las aguas. Porque el Dios que está contigo no es un espectador, es tu refugio, tu fuerza, tu guardián eterno. Hay días en los que el miedo parece ganar la batalla, en los que las malas noticias te rodean, en los que el futuro se nubla y la esperanza parece una palabra lejana. Pero en esos días, el Salmo 46 te susurra: no temas. Esas dos palabras son suficientes para cambiarlo todo. No porque eliminen los problemas, sino porque te recuerdan quién está contigo. No temas, porque Dios no abandona. No temas, porque la tormenta no durará para siempre. No temas, porque detrás de cada oscuridad hay una aurora esperándote. Cuando las aguas del dolor suben demasiado alto, cuando la ansiedad intenta ahogarte, cuando los pensamientos se vuelven pesados,
busca refugio en la oración. Hablar con Dios no siempre cambia la situación, pero siempre cambia tu interior. Porque cuando oras, tu corazón se sincroniza con su voluntad, y ahí descubres que la paz no depende de lo externo, sino de lo eterno. Esa paz no se compra, no se aprende, se recibe. Es un don, un regalo que Dios entrega a quienes confían, aunque tiemblen, aunque duden, aunque caigan. El salmista decía: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¡Qué promesa más hermosa! El mismo Dios que sostuvo a Jacob en su angustia, el mismo que libró a Israel de la esclavitud, el mismo que abrió el mar en dos, es el que te sostiene hoy. Él no ha cambiado. Su poder es el mismo, su fidelidad es la misma, su amor es el mismo. Lo que cambian son tus circunstancias, pero su presencia permanece. Y cuando recuerdas eso, el alma encuentra un lugar donde descansar, un lugar donde respirar sin miedo. La vida puede ser dura, pero Dios es más fuerte. El mundo puede fallar, pero Él no falla. Las personas pueden irse, pero su presencia permanece. En los días de abundancia y en los días de escasez, Él sigue siendo tu amparo. Y cuando aprendes a confiar así, incluso el dolor se vuelve maestro, incluso el caos se vuelve cuna de crecimiento. Porque cada prueba que enfrentas con fe se convierte en una semilla de fortaleza que florecerá más adelante en bendición. Hay algo profundamente liberador en saber que no estás solo, que, aunque nadie te entienda, aunque nadie te escuche, aunque el mundo te dé la espalda, hay un Dios que siempre te ve, que siempre te escucha, que siempre te espera. Él no se cansa, no se distrae, no se impacienta. Su amor no depende de tus éxitos, ni disminuye con tus errores. Es amor constante, inquebrantable, eterno. Y ese amor es el refugio más seguro que existe. Imagina por un momento el caos del mundo como un mar agitado. Olas que golpean, vientos que rugen, oscuridad que amenaza. Ahora imagina la voz de Dios en medio de ese mar diciendo: «Calma», y al instante las aguas obedecen. Así actúa su palabra en el alma que confía. Puede que el entorno no cambie de inmediato, pero dentro de ti se hace la calma. Esa calma no la puede dar nadie más, porque solo el Creador tiene autoridad sobre el alma humana. La fortaleza de Dios no se mide por su capacidad de evitarte el dolor, sino por su poder de sostenerte dentro de él. Y cada vez que eliges confiar, estás construyendo una fortaleza interior que ninguna tormenta puede derribar. Esa es la promesa del Salmo 46, que el miedo no tiene la última palabra, que la esperanza nunca muere, y que el alma que se refugia en Dios siempre encuentra salida, siempre haya descanso, siempre vuelve a la luz. Así que hoy, detente un momento, respira profundo y suelta el peso que llevas. No estás hecho para cargar solo con el mundo. Entrégaselo a quien puede sostenerlo todo. Deja que Dios sea tu refugio, no solo en los momentos difíciles, sino cada día. Haz de su presencia tu hogar, de su palabra tu escudo y de su amor tu descanso. Porque cuando haces eso, ya nada te falta, ya nada te derrumba, ya nada te quita la paz. Hay momentos en los que la vida parece sacudirnos con tanta fuerza que sentimos que no podremos mantenernos en pie. Pero el alma que confía en Dios tiene raíces más profundas que cualquier tempestad. La fe no te libra de las tormentas, pero te convierte en árbol firme que no se quiebra aunque el viento sople con furia. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Es una afirmación de poder espiritual. No temeremos, aunque el mundo cambie, aunque los planes se rompan, aunque la incertidumbre intente ocupar el lugar de la fe. No temeremos,
porque sabemos quién sostiene el universo. A veces el miedo te grita tan fuerte que parece imposible oír otra voz. Pero en el silencio más profundo, cuando decides detenerte y respirar, escuchas una voz suave que dice: «Yo estoy contigo». Esa voz no viene de fuera, viene desde adentro, del espíritu que habita en ti. Y cuando la reconoces, algo se enciende dentro del alma. Ya no estás perdido, porque recuerdas que hay una presencia que nunca te abandona. Esa es la esencia de este salmo. Recordar que Dios no es un visitante, es un habitante. Vive en ti, camina contigo, y es tu fortaleza cuando las tuyas se agotan. La presencia de Dios es como un río en medio del desierto. Fluye en silencio, pero da vida donde antes no había nada. Ese río no se seca, no se detiene, no deja de fluir. Aun cuando tus emociones cambien, aun cuando tus fuerzas flaqueen, el río sigue ahí, constante, fiel, eterno. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Esa ciudad es tu alma, y ese río es su espíritu, llenando de vida cada rincón que el miedo había secado. Y cuando el espíritu fluye, el alma florece otra vez. En este salmo, Dios no promete un camino sin obstáculos, promete su compañía constante. Y esa promesa es suficiente para calmar al corazón más inquieto. Cuando el dolor te toque, cuando las lágrimas caigan, cuando no entiendas por qué las cosas suceden como suceden, recuérdalo, no estás solo. En cada pérdida Él te sostiene. En cada silencio Él te escucha. En cada caída Él te levanta. Y aunque a veces su presencia parezca invisible, sus efectos son evidentes. La paz que llega sin razón, la fuerza que aparece cuando todo parece perdido, la calma que se instala donde antes había angustia. Dios está en medio de ella, no será conmovida. ¡Qué palabras tan llenas de poder! Cuando Dios habita en el alma, no hay terremoto que la destruya. Podrás tambalear, pero no caerás. Podrás llorar, pero no serás derrotado. Porque el alma que descansa en Dios tiene cimientos eternos. Las tormentas pasarán, las olas se calmarán, y tú seguirás en pie, no por tu fuerza, sino por la suya. Esa es la diferencia entre el que vive con miedo y el que vive con fe. Uno se sostiene por lo visible, el otro por lo invisible. Dios es el refugio que no se derrumba, el castillo que no se quiebra, la fortaleza que no se rinde. Y aunque el enemigo sea fuerte, Él es más fuerte. Aunque el mundo sea incierto, Él es seguro. Aunque los hombres cambien, Él permanece igual. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. No hay frase más reconfortante para el alma herida que esa. Dios está conmigo. No estuvo, no estará, está. Aquí, ahora, en este instante. Y eso basta para que la calma regrese. Cada vez que el miedo intente invadirte, cada vez que la duda te haga temblar, repite estas palabras en tu corazón. Dios es mi amparo. No hay oscuridad que resista esa verdad. No hay tristeza que sobreviva cuando la fe la ilumina, porque la fe no es negar la realidad, es verla con otros ojos, es mirar la tormenta y saber que no tiene poder sobre ti mientras estés bajo su cobertura, es creer que, aunque no veas el amanecer, ya está en camino. El Salmo 46 no se escribió desde la comodidad, sino desde la prueba. Fue una declaración de confianza en medio del peligro, y por eso tiene tanto poder, porque nació del dolor, pero floreció en esperanza. Cada palabra fue escrita para recordarte que no importa cuán grande sea la crisis, el refugio siempre es más grande. Que no importa cuán alto sea el ruido del mundo, la voz de Dios siempre susurra más fuerte al alma que sabe escuchar. A veces, lo único que necesitas hacer es detenerte, dejar de correr, dejar de preocuparte,
dejar de intentar controlar todo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En esa quietud, el alma se alinea con el cielo. En ese silencio, la mente se despeja. En esa pausa, Dios actúa. No hay mayor muestra de fe que la quietud en medio del caos. Porque cuando eliges detenerte y confiar, estás diciendo sin palabras: no temo, porque sé que no dependo de mí, sino de ti. Y entonces ocurre el milagro. No un milagro de fuego ni de truenos, sino el más poderoso de todos: la paz. Esa paz que no depende de nada externo, que no se rompe con las malas noticias, que no se desvanece con los problemas. Esa paz que viene de saber que aunque el mundo cambie, Dios no cambia. Aunque la tierra se mueva, su amor sigue siendo el mismo. Y en esa verdad, el alma descansa, el corazón sana y la vida se renueva. Cuando una persona comprende de verdad que Dios es su amparo, algo cambia para siempre en su interior. Ya no camina por la vida con el peso de tener que resolverlo todo sola. Ya no vive pendiente del miedo, de lo que pueda pasar, de lo que otros digan o de lo que la mente imagina. Cuando sabes que Dios te cubre, la ansiedad pierde poder. Lo que antes era motivo de angustia, ahora es motivo de oración. Y lo que antes era un gigante, ahora se vuelve pequeño delante del Dios que pelea tus batallas. Esa es la fuerza de la fe. No elimina la crisis, pero elimina el miedo que te paraliza. El corazón humano necesita sentirse seguro para poder descansar. Y este salmo llega exactamente para eso, para recordarte que tu seguridad no está en las circunstancias, sino en quien te sostiene. Dios es nuestro amparo. Amparo significa protección, refugio, cobertura. Significa que puedes entrar bajo su sombra en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación. No necesitas un templo, no necesitas un horario, no necesitas rituales complicados. Solo necesitas abrir tu corazón y decir: Señor, aquí estoy. Y Él te recibe, siempre, sin condiciones. Muchas personas creen que Dios solo se acerca cuando oran perfecto, cuando están fuertes o cuando sienten mucha fe. Pero es al revés. Dios se acerca especialmente cuando estás débil, cuando no encuentras palabras, cuando el miedo te paraliza y solo puedes decir su nombre. Él no busca el rezo perfecto, busca el corazón sincero. Y cuando le entregas tu corazón tal como está, cansado, herido, confundido, Él te cubre con su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que no depende de nada externo. Dios está en medio de ella. Esa frase contiene la promesa más grande que un ser humano puede recibir. Dios no está lejos, está dentro. Habita en tu interior, en tu espíritu, en tu alma. No es un Dios distante que observa desde el cielo sin intervenir. Es un Dios cercano que habita contigo, camina contigo, respira contigo, llora contigo y te sostiene en cada paso. Cuando esa verdad llega al corazón, el miedo ya no tiene poder. Porque si Dios está en ti, ¿quién podrá derribarte? Si Dios es tu fortaleza, ¿qué fuerza terrenal podrá vencerte? Hay momentos de la vida en los que todo parece romperse al mismo tiempo. Relaciones que se enfrían, puertas que se cierran, oportunidades que desaparecen, salud que se tambalea. Pero el Salmo 46 te recuerda que aun cuando todas las certezas humanas fallan, hay una certeza que permanece intacta: Dios. Su amor no cambia, su presencia no se va, su fidelidad no termina. Él sigue siendo tu castillo firme, incluso cuando tu mundo se cae a pedazos. Y mientras lo tengas a Él, nunca estarás verdaderamente perdido. Este salmo es un abrazo para el alma cansada, una mano que se posa sobre tu hombro y te dice: respira, no estás solo. Y en ese suspiro, algo se acomoda dentro de ti. El caos externo sigue ahí,
pero tu interior ya no está en guerra, porque has encontrado un lugar donde descansar, la presencia de Dios, un refugio que no se derrumba, un hogar que nadie puede quitarte, una paz que no depende del clima emocional ni de los cambios de la vida. A lo largo de este camino descubrirás que Dios no solo te protege de lo que te amenaza, también te protege de ti mismo, de tus pensamientos destructivos, de tus miedos exagerados, de tus conclusiones apresuradas. Él aquieta tu mente, calma tu alma y te recuerda que no veas con tus ojos, sino con los suyos. Tus ojos ven el problema, los suyos ven la solución. Tus ojos ven la tormenta, los suyos ven el propósito. Tus ojos ven la pérdida, los suyos ven el proceso. Esa es la diferencia entre vivir solo y vivir acompañado por Dios. Cuando Él dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios», no está invitándote a rendirte, sino a confiar. No te está pidiendo que ignores tus problemas, sino que dejes de pelear con tus fuerzas y aceptes su ayuda. La quietud no es pasividad, es confianza. Es decirle a Dios, «Haz tú lo que yo no puedo». Y cuando haces eso, el cielo comienza a moverse a tu favor. Lo que estaba bloqueado empieza a abrirse, lo que estaba caído comienza a levantarse, lo que parecía muerto vuelve a tomar vida. Porque donde está Dios, nada es imposible, y esa certeza se convierte en el mayor tesoro del alma. Ya no necesitas controlar todo, porque sabes que Él ya lo tiene en sus manos. Ya no necesitas respuestas inmediatas, porque confías en su tiempo. Ya no te desesperas por lo incierto, porque sabes que su plan siempre es mejor que el tuyo. Y cuando esa confianza se afianza en tu espíritu, la vida se vuelve más ligera. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no los cargas tú solo. Cuando el alma comprende que Dios es su refugio, comienza a experimentar una transformación silenciosa pero profunda. Ya no reacciona con desesperación frente a cada problema. Ya no se hunde con el primer golpe del dolor. Ya no se derrumba ante el primer viento de angustia. Porque dentro de su corazón hay una certeza nueva. No estoy solo. Esa certeza es más fuerte que cualquier miedo. No es arrogancia, es fe. No es ilusión, es presencia. La presencia de un Dios que no observa desde lejos, sino que acompaña desde dentro. Y en ese acompañamiento, el alma encuentra estabilidad. El caos puede seguir afuera, pero dentro hay una roca firme. El mundo puede temblar, pero tu espíritu permanece en pie. Es como estar en medio de una tormenta dentro de un barco sólido. Oyes el viento, ves las olas, pero sabes que la barca no se hundirá porque el capitán es perfecto. Así actúa Dios en quienes confían en Él. No quita las olas, pero te da estabilidad en ellas. No silencia el viento, pero te da paz para atravesarlo sin miedo. Cada prueba que enfrentas es una oportunidad para descubrir quién sostiene tu vida. Cuando todo va bien, es fácil decir, Dios está conmigo. Pero cuando todo se rompe, cuando la vida se complica, cuando nada sale como esperabas, ahí es donde tu alma descubre si realmente cree. Y, sorprendentemente, es en esos momentos cuando más claramente se ve la mano de Dios. Él no te deja caer en el vacío. Te sostiene con una fuerza que no sabías que existía. Te sostiene con la fe que Él mismo despierta en ti. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Esa frase no es solo poesía, es una declaración espiritual. Significa que no estás enfrentando tus luchas con tus fuerzas humanas, sino acompañado por el Dios que gobierna el universo. Él no pierde batallas, Él no se desgasta, Él no retrocede. Cuando Él está contigo, tus enemigos espirituales retroceden. Cuando Él está contigo, las puertas que estaban cerradas
comienzan a abrirse. Cuando Él está contigo, lo que parecía final se convierte en nuevo comienzo. Y entonces descubres que la fortaleza de Dios no siempre se siente como un impulso repentino, sino como una calma constante. No es un estallido, es un abrazo. No es ruido, es silencio. No es adrenalina, es paz. La paz de saber que, aunque te cueste entender, hay un propósito detrás de cada cosa. Que no estás viviendo por casualidad, sino por propósito. Que no caminas a la deriva, sino guiado por la mano de aquel que no se equivoca. La vida puede ponerte de rodillas, pero es en esa postura donde más claramente se ve el rostro de Dios. Cuando ya no puedes sostenerte por ti mismo, Él te sostiene. Cuando sientes que vas a desfallecer, Él te renueva. Cuando no ves salida, Él te susurra: estoy abriendo camino. Porque Dios no necesita puertas para entrar. Puede abrir caminos donde nunca existieron. Esa es la esperanza que este salmo quiere despertar en ti. No importa lo que enfrentes, Dios ya está obrando. Cuando miras atrás y recuerdas momentos de tu vida en los que pensaste que no sobrevivirías, te das cuenta de que no fuiste tú quien te sostuvo. Fue Él. Cada lágrima que secaste, cada noche en la que lograste dormir pese al dolor, cada vez que encontraste fuerza para seguir adelante, fue porque Dios estaba contigo. Incluso cuando tú no te diste cuenta, Él estuvo ahí. Incluso cuando no lo sentiste, Él te cargó. Incluso cuando dudaste, Él permaneció fiel. Y esa fidelidad se convierte en tu mayor fortaleza. Porque la fe no nace del entendimiento, nace del recuerdo. Cuando recuerdas todo lo que Dios ya hizo por ti, el miedo pierde poder. Cuando recuerdas cómo te levantó antes, crees que puede volverte a levantar. Cuando recuerdas cómo te sostuvo cuando todo se quebró, sabes que lo volverá a hacer. Porque el Dios del pasado sigue siendo el Dios del presente y será el Dios de tu futuro. Él no cambia, Él no falla, Él no abandona. Por eso, cuando el corazón se agite, vuelve a este salmo y repite con certeza: Dios es mi amparo y mi fortaleza. Repítelo hasta que tu mente lo crea, hasta que tu espíritu lo sienta, hasta que tu alma descanse. Porque esas palabras no son simples frases, son un muro espiritual que te cubre, un escudo invisible que te protege, una verdad eterna que te sostiene. Y así, poco a poco, descubres que la verdadera paz no viene de tenerlo todo bajo control, sino de saber que quien te ama sí lo tiene. Que tu vida está en manos seguras, que tu historia está en un plan perfecto, y que cada batalla que enfrentas tiene un propósito, un sentido, una enseñanza. Porque Dios no permite nada que no vaya a usar para tu bien. Cuando el corazón humano aprende a descansar en Dios, encuentra una paz que no depende del clima emocional ni de los acontecimientos externos. Es una paz que no fluctúa con los problemas ni se rompe con las malas noticias. Es una paz que nace del interior, de ese lugar secreto donde Dios habita. Y esa paz es tan poderosa que aunque el mundo se sacuda, aunque los días se vuelvan inciertos, aunque las voces externas susurren miedo, el alma permanece firme porque está anclada en el amor divino. Ese amor es eterno, no cambia, no falla y no abandona. A veces la vida se vuelve tan ruidosa que cuesta escuchar la voz de Dios. Los pensamientos corren, las preocupaciones se amontonan, el corazón late acelerado. Pero incluso en ese ruido, Dios sigue hablando. Su voz no compite con el caos, lo atraviesa. Es un susurro suave que dice: estoy aquí. Y ese simple «estoy aquí» es suficiente para calmar tormentas internas que llevaban años rugiendo. Porque cuando sabes que estás acompañado, el miedo pierde fuerza. No desaparece de inmediato, pero ya no gobierna tu alma. El mundo cambia constantemente,
pero la presencia de Dios permanece. Hoy puedes sentirte fuerte y mañana sentirte débil. Hoy puedes tener claridad y mañana confusión. Hoy puedes reír y mañana llorar. Pero en todas esas estaciones, Dios sigue siendo el mismo. Su fidelidad no depende de tus emociones ni de tu estado de ánimo. Él es constante cuando tú cambias, firme cuando tú tiemblas, seguro cuando tú dudas. Esa constancia es tu fortaleza, esa fidelidad es tu refugio. Cuando el Salmo dice, por tanto, no temeremos, no significa que el miedo no golpeará tu puerta, significa que no le abrirás, que no dejarás que mande en tu vida, que no tomarás decisiones basadas en él, que no te paralizará. La fe no excluye el miedo, lo supera, lo mira de frente y dice, no tengo que entenderlo todo para confiar. Y esa confianza es la que te convierte en un guerrero silencioso, en un alma fuerte, en un espíritu invencible. No por tu poder, sino por el poder de Dios en ti. Cada día que eliges confiar es una victoria espiritual. Cada vez que eliges orar en vez de preocuparte, fortaleces tu alma. Cada vez que eliges agradecer en lugar de quejarte, construyes un muro de fe. Cada vez que eliges creer, aunque no veas resultados, estás sembrando esperanza que tarde o temprano dará fruto. Así se construye la fortaleza interior, decisión tras decisión, acto de fe tras acto de fe, suspiro tras suspiro entregado a Dios. Y en ese proceso te das cuenta de que no necesitas entender el propósito de la tormenta para confiar en quien la controla. Dios no te pide que comprendas su plan, te pide que confíes en su corazón. Y su corazón siempre está inclinado hacia ti. Él no te lleva por caminos difíciles para romperte, sino para hacerte más fuerte, más sabio, más consciente de su amor. Las pruebas que enfrentas no son castigos, son herramientas que Él usa para formar tu espíritu. Y aunque duelan, te transforman. La vida espiritual no consiste en evitar el dolor, sino en aprender a atravesarlo con Dios. Él es el refugio donde puedes llorar sin sentirte débil, donde puedes caer sin sentirte derrotado, donde puedes dudar sin sentirte condenado. En su presencia puedes ser tú mismo, sin máscaras, sin defensas, sin miedo a ser rechazado. Él conoce tu historia completa, lo bueno, lo malo y lo que ocultas incluso de ti mismo. Y aún así, te ama con la misma intensidad. Ese amor es tu verdadero refugio. Cuando recuerdas esa verdad, la ansiedad se calma. Ya no te preguntas qué pasará, sino ¿qué hará Dios con esto? Y esa pregunta cambia todo, porque transforma la preocupación en expectativa, el miedo en curiosidad, la desconfianza en esperanza. Sabes que Él no te traerá hasta aquí para dejarte a medias. Sabes que si algo se está moviendo en tu vida, es porque Dios está orquestando un plan más grande de lo que puedes ver. Sabes que incluso si pierdes algo, recibirás algo mejor después, porque con Dios nunca retrocedes, siempre avanzas, aunque no lo parezca. Y mientras caminas, te das cuenta de que su presencia no solo te protege, también te guía. Te lleva por caminos que nunca imaginaste, te abre puertas que jamás viste venir, te conecta con personas que serán parte de tu crecimiento. Todo tiene una intención divina, todo está bajo su mirada, todo está siendo acomodado para tu bien. Y cuando esa verdad se asienta en tu espíritu, el miedo se desarma y la fe se eleva. El alma que confía descansa, no acelera procesos, no fuerza puertas, no lucha contra sí misma. Descansa, y en ese descanso Dios obra, porque la fe no siempre actúa, a veces solo espera. Y esa espera no es pasiva, es poderosa. Es la espera de quien sabe que lo que Dios prometió, Dios lo cumplirá. Es la espera
de quien entiende que su tiempo es perfecto, su manera es perfecta, su obra es perfecta. Hay una belleza misteriosa en el alma que ha aprendido a confiar en Dios. No es una belleza visible a simple vista, no se refleja en un espejo, ni se mide con halagos externos. Es una belleza interior, silenciosa, poderosa, que se manifiesta en la serenidad con la que enfrenta la vida. Cuando Dios es tu refugio, tu rostro cambia, tu mirada cambia, incluso tu voz se suaviza. Ya no reaccionas desde el miedo, reaccionas desde la paz. Ya no respondes desde la ansiedad, sino desde la calma que Dios sembró en tu espíritu. Esa calma es una obra divina, un tesoro que nada ni nadie puede arrebatarte. El alma que camina con Dios no se quiebra fácilmente, porque su fuerza no depende de ella misma. Depende de la fortaleza eterna, de aquel que nunca falla. Esa alma sabe que, aunque la vida sea impredecible, Dios no lo es. Él no cambia, no vacila, no retrocede. Y esa constancia divina se convierte en un ancla que mantiene tu corazón estable, incluso cuando todo alrededor se tambalea. El salmista lo sabía. Por eso declaró con convicción: no temeremos, incluso en los peores escenarios. No temeremos aunque el mundo caiga, porque Dios sigue de pie. A veces, confiar en Dios es lo más valiente que puedes hacer. No porque sea fácil, sino porque implica rendirte por completo. Soltar el control, dejar ir tus planes, entregar tus miedos, vaciar tus manos para que Él las llene con su paz. Esa rendición total no es derrota, es victoria espiritual. Porque cuando dejas de luchar solo, permites que Dios pelee por ti, y las batallas que Él pelea ya están ganadas. Dios hará cesar las guerras. ¡Qué promesa tan poderosa! No solo habla de guerras externas, sino de guerras internas. Las guerras del corazón, de la mente, de la memoria. Esas luchas silenciosas que nadie ve, esas batallas emocionales que llevas por dentro. Dios también las detiene. Él puede calmar el ruido interno que te agota, la confusión que te atormenta, los pensamientos que te inquietan. Su presencia no solo cambia circunstancias, cambia almas. Y cuando el alma cambia, todo alrededor empieza a ordenarse. Hay momentos en los que uno siente que está en guerra consigo mismo, pensamientos que se contradicen, emociones que chocan, dudas que se multiplican. Pero incluso ahí, Dios es refugio. Incluso ahí, Él te cubre. Incluso ahí, Él te abraza. No tienes que estar bien para acercarte a Él. Puedes acercarte roto, fragmentado, desconcertado. Dios no rechaza a quien llega débil. Al contrario, lo toma en sus brazos, con más fuerza. Porque Él no exige estabilidad para ofrecer su paz. Ofrece su paz para darte estabilidad. Cuando el alma se cansa de luchar sola, descubre el poder de la quietud. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta frase no es una sugerencia, es una medicina espiritual. La quietud te permite oír lo que de otro modo el ruido interno te impide escuchar. Te permite ver con claridad lo que antes veías distorsionado por el miedo. Te permite recordar que no eres tú quien sostiene tu vida, sino Él. La quietud es confianza en estado puro. Es reconocer que Dios actúa mejor cuando tú dejas de interferir. Y en esa quietud, la presencia de Dios se vuelve más palpable. No siempre con sensaciones fuertes, a veces solo con un suspiro que no duele, con una lágrima que ya no es amarga, con un pensamiento que trae paz en vez de caos. Son pequeños milagros cotidianos que confirman una verdad eterna. Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ninguna tormenta es eterna, ninguna noche es interminable, ningún valle es definitivo. Siempre hay un amanecer esperando al otro lado. El alma que confía aprende también a ver la mano de Dios en lo que parecía pérdida.
Aprende a reconocer que algunas puertas se cerraron para protegerla, que algunos caminos se bloquearon para redirigirla, que algunas personas se alejaron para permitir su crecimiento. Con el tiempo, entiendes que lo que te dolió también te formó, y que lo que te quebró también te hizo más fuerte. Porque Dios no desperdicia nada. Todo lo que te pasó, Él lo transforma para tu bien. Cuando aceptas esta verdad, tu corazón se vuelve más ligero. No porque no duela recordar, sino porque sabes que incluso el dolor fue herramienta de Dios. Y esa fe te convierte en alguien imposible de derrotar. Porque quien ve cada experiencia, incluso las difíciles como parte del plan divino, ya no vive con miedo, sino con propósito. Y vivir con propósito es vivir con fortaleza. Así, poco a poco, llegas a comprender por qué el salmista decía con tanta convicción que Dios es amparo y fortaleza. Es amparo porque te cubre, te protege, te resguarda del miedo. Es fortaleza porque te da poder, firmeza, estabilidad y valentía para avanzar aun cuando tiembla el suelo bajo tus pies. Él es ambas cosas al mismo tiempo, el refugio donde descansas y el impulso que te hace seguir caminando. Cuando el alma comienza a caminar, envuelta en la certeza de que Dios es su refugio, algo extraordinario sucede. Se despierta una valentía que antes no existía. No es una valentía impulsiva ni arrogante. Es una valentía tranquila, serena, silenciosa. Una valentía que no se nota en el exterior, pero que fortalece por dentro. La valentía de quien confía en un Dios que nunca ha perdido una batalla. De quien sabe que, pase lo que pase, no camina solo. De quien reconoce que incluso si se tambalean los montes y se agitan los mares, su espíritu permanece firme porque está sostenido por manos eternas. Fe no elimina el temor, pero lo coloca en su lugar correcto. El miedo puede tocar la puerta, puede susurrar dudas, puede intentar oscurecer la mente, pero la fe le recuerda que no es el dueño de la casa. La fe no es un sentimiento, es una decisión diaria, incluso en los días en los que no sientes nada, en los días grises, en los días silenciosos, en los días donde parece que Dios no habla, la fe sigue diciendo, Él está conmigo. Y esa declaración es suficiente para debilitar el poder de cualquier tormenta emocional. A veces, la presencia de Dios no se manifiesta con señales visibles, sino con una resistencia interior que tú mismo no puedes explicar. ¿Cómo sigues en pie? ¿Cómo sigues avanzando? ¿Cómo sigues respirando cuando pensabas que no podrías más? Es porque Él te sostiene desde dentro. A veces no lo sientes, pero se nota en tu capacidad de resistir. Se nota en tu mente que se calma sin razón aparente. Se nota en la fuerza que aparece en el momento exacto en que pensabas caer. Esa es la presencia de Dios, invisible a los ojos, evidente en los frutos. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Ese río, ese fluir sagrado, está dentro de ti cada vez que buscas a Dios en oración. La oración no siempre cambia la situación, pero siempre cambia al que ora. Abre caminos donde no los había, ilumina rincones oscuros del alma, hace brotar flores donde antes había desierto. La oración te conecta con el latido del cielo, alinea tu espíritu con la voluntad divina y te ayuda a ver las cosas con una mirada que trasciende lo visible. Ese río es paz, es consuelo, es fortaleza, es esperanza, y nunca deja de fluir. Cuando el mundo se vuelve abrumador, cuando las palabras hieren, cuando las responsabilidades pesan, recuerda que Dios te ofrece un refugio donde puedes descansar. No un refugio para huir de la vida, sino un refugio para tomar fuerzas y volver más fuerte. Él no te pide que ignores tus problemas, te pide que no los enfrentes solo,
que cada lágrima que derrames la derrames en su presencia, que cada duda que tengas la lleves a su corazón, que cada peso que cargues lo entregues a sus manos, porque Él puede con todo lo que tú no puedes, y cuando lo haces, descubres que el cansancio se transforma en paz. La vida tiene momentos en los que parece que todo se derrumba. Pero incluso en esos instantes, Dios está construyendo algo que todavía no ves. A veces permite que ciertas cosas caigan para poder edificar algo más fuerte, más estable, más hermoso. El derrumbe no siempre es destrucción, a menudo es preparación. Y aunque duela, aunque confunda, aunque te haga temblar, si estás refugiado en Dios, no caerás con lo que se cae. Permanecerás porque tu cimiento no está en lo que cambia, sino en Él, que nunca cambia. Puedes caminar por valles profundos, atravesar noches oscuras, enfrentar enemigos invisibles, pero si Dios está contigo, nada podrá destruirte. El miedo podrá rodearte, pero no podrá habitar en ti. La tristeza podrá tocarte, pero no podrá gobernarte. La incertidumbre podrá levantarse, pero no podrá arrancarte la paz que Dios sembró en tu interior. La verdadera fortaleza no es parecer fuerte, sino saber dónde refugiarse. Y tú has encontrado ese refugio. No es un lugar físico, no es una persona, no es una circunstancia favorable. Es Dios mismo. Él es tu amparo cuando la vida pesa. Él es tu fortaleza cuando las piernas flojean. Él es tu castillo cuando el enemigo ataca. Él es tu paz cuando la tormenta ruge. Él es tu seguridad cuando todo lo demás falla. Él es, y será siempre, tu refugio eterno. En ese refugio las heridas comienzan a sanar. En ese refugio los pensamientos se ordenan. En ese refugio el alma respira de nuevo. Y mientras te cobijas en él, descubres que el miedo ya no manda, que la ansiedad ya no te controla, que la tristeza ya no te define, porque el amor perfecto, su amor, echa fuera todo temor. Cuando ya has pasado por tantas pruebas, cuando has visto caer estaciones completas de tu vida, cuando has tenido que reconstruir desde las cenizas más de una vez, descubres que la verdadera fortaleza no está en lo que puedes hacer, sino en quién te sostiene. Y ahí es donde este salmo toma todo su poder. Dios es nuestro amparo y fortaleza. No dice fue, no dice será, dice es. Ahora mismo, en este instante, en este suspiro, en esta batalla que no has contado a nadie, en ese pensamiento que te roba el sueño, en esa carga que callas mientras sonríes, en todo eso, Dios es tu fortaleza. Hay heridas que tardan en cerrar, dolores que no se explican, pérdidas que cambian la forma en que respiras. Pero incluso cuando el alma está rota en 1000 piezas, Dios es capaz de reunirlas una por una y volver a formarte. A veces no se siente como un milagro inmediato. A veces es un proceso lento, silencioso, casi invisible. Pero un día despiertas, miras atrás y dices, no sé cómo seguí, pero seguí. Y ahí comprendes que no fuiste tú. Fue Dios. Fue su fuerza en tu debilidad, su luz en tu noche, su mano sosteniéndote cuando tu corazón ya no podía más. Y eso cambia tu manera de ver la vida. Ya no buscas seguridad en lo inestable, ni refugio en lo frágil. Has aprendido, a veces a golpes, que la única roca firme es Dios. Él no falla, no cae, no promete en vano. Cuando Él dice que es tu refugio, lo es en cada circunstancia, en la alegría, en el dolor, en la duda, en la soledad, en el silencio. Y cuando aprendes a vivir refugiado en Él, descubres que no necesitas entender lo que Él hace para confiar en que es bueno. Las palabras de este salmo no son poesía bonita, son verdad espiritual. Aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Esa imagen es brutal, es el mundo derrumbándose. Y aún así,
El alma que confía no teme, porque sabe que su vida no depende del movimiento de la tierra, sino del amor eterno de Dios. Cuando Él es tu cimiento, nada te derriba. Puedes tambalear, pero no caerás. Puedes llorar, pero no te perderás. Puedes sufrir, pero no serás destruido, porque lo que te sostiene no es lo externo, es Él. Hay momentos en los que parece que todo conspira para hacerte caer. Noticias que te abruman, decisiones difíciles, preocupaciones que se multiplican, situaciones que no logras controlar. Pero incluso ahí Dios te dice, quédate quieto. Esa quietud no es resignación, es poder, es descanso, es entrega, es confiar en que mientras tú guardas silencio, Él está moviendo montañas, alineando tiempos, ordenando lo imposible. Cuando eliges esa quietud sagrada, el alma respira, el corazón se calma y la mente se aclara. Porque la presencia de Dios no solo te protege del peligro, también te protege de ti mismo, de tus pensamientos más oscuros, de tus inseguridades, de tus temores exagerados, de tus conclusiones precipitadas. Él te guarda de la tormenta externa, pero también de la tormenta interna. Y cuando ambas se silencian, el alma se encuentra a sí misma en paz. Esa paz no se explica, simplemente se siente. Es suave, profunda, eterna. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Esa frase debería quedarse tatuada en tu alma. No caminaste solo, no sufriste solo, no creciste solo. Él estuvo en cada paso. Y cada vez que mires el futuro con incertidumbre, recuerda esta verdad. Aquel que te acompañó en tus peores días, también te acompañará en tus mejores. Aquel que no soltó tu mano en tu noche más oscura, tampoco la soltará en el amanecer que viene. El alma que comprende esto se vuelve invencible, no porque no sienta miedo, sino porque ya no se rinde a él, no porque no tenga problemas, sino porque sabe dónde refugiarse, no porque sea fuerte, sino porque confía en aquel que lo es todo. Y esa fe cambia el rostro, cambia la mente, cambia la vida. Así, poco a poco, sin prisa y sin ruido, vas descubriendo que lo que antes te destruía ya no tiene poder, que lo que antes te derrumbaba ya no te quita la paz, que lo que antes te asustaba ya no te paraliza, porque has encontrado un refugio seguro, una fortaleza eterna, un amor que no se rinde. Y ese amor es Dios, es tu amparo, es tu fuerza, es tu paz, es tu hogar. Cuando el alma finalmente abraza la verdad profunda de este salmo, algo se libera dentro de ella. Se rompen cadenas que llevaba años arrastrando, se desvanecen miedos que parecían invencibles. Se silencia ese ruido constante que atormentaba su mente. De pronto, lo que antes era oscuridad se llena de luz. Lo que antes era incertidumbre se convierte en confianza. Lo que antes era caos se ordena. Porque el alma ha entendido, después de tanto dolor, que Dios siempre estuvo ahí, cubriéndola, amparándola, fortaleciéndola incluso en los momentos en los que ella creía estar completamente sola. Este salmo te acompaña en las noches en las que duermes con lágrimas y también en los amaneceres donde despiertas con esperanza. Es un recordatorio constante de que tu refugio no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios, que estar protegido no significa que nada malo ocurra, sino que nada podrá destruirte mientras Él sea tu cimiento, que la verdadera fortaleza no viene del cuerpo, ni de la mente, ni de la voluntad, sino del Espíritu de Dios soplando vida dentro de ti. Cuando repites estas palabras, Dios es mi amparo y mi fortaleza, el cielo se abre un poco más sobre tu vida, no porque las palabras tengan magia, sino porque tu fe se activa, porque declaras con tu boca lo que tu alma necesita recordar,
porque te alineas con la verdad eterna de que Dios te acompaña, te guarda, te protege, te renueva y te sostiene. Y cuando esa verdad entra en ti, ya no vives con miedo, sino con propósito. Ya no vives huyendo, sino avanzando. Ya no vives agobiado, sino sostenido. Este salmo también te enseña a mirar la vida desde la perspectiva de Dios, a entender que lo que hoy parece pérdida, mañana será enseñanza, que lo que hoy duele, mañana tendrá un propósito, que lo que hoy te hace llorar, mañana te hará más fuerte. Nada se desperdicia cuando está en las manos de Dios. Él toma los pedazos rotos de tu alma y los convierte en algo hermoso. Él toma tu historia dolorosa y la transforma en un testimonio de victoria. Él toma lo que parecía imposible y lo convierte en realidad. Esa es su especialidad: hacer posible lo que tus ojos creían perdido. Y mientras caminas hacia adelante, con este salmo resonando en tu corazón, comienzas a notar que ya no eres la misma persona, que tu espíritu se hizo más fuerte, que tu fe se hizo más profunda, que tu paz se hizo más estable. Ya no reaccionas como antes, porque ahora sabes dónde esconderte. Ya no te derrumbas como antes, porque ahora sabes quién te sostiene. Ya no temes como antes, porque ahora sabes que el miedo no puede vencer a un alma que tiene a Dios como fortaleza. El final de este salmo no es un cierre, es un comienzo. Es la invitación a vivir cada día desde el refugio de Dios, a caminar sin miedo, a enfrentar tus batallas con la certeza de que no peleas solo. Es la promesa de que aunque la tierra tiemble y los montes caigan al mar, tu alma permanecerá firme porque está anclada en el amor eterno del Creador. Ese amor que te acompaña, te defiende, te rodea y te llena de una paz que el mundo no puede quitarte. Así que hoy, con el corazón abierto y el alma despierta, repite una vez más: Dios es mi amparo y mi fortaleza. Y deja que esta verdad se convierta en tu escudo, en tu refugio, en tu cama en las noches difíciles y en tu impulso en las mañanas inciertas. Permite que la presencia de Dios te envuelva, te calme, te restaure. No estás solo, nunca lo has estado. El Dios que hizo los cielos y la tierra está contigo. Te sostiene, te guarda, te guía, te salva. Dale a like y suscríbete para seguir recibiendo la palabra y la bendición de Dios cada día.